La Murli de Baba es tan sencilla. Eh, eh, en el asunto del recuerdo, porque en las cuatro asignaturas, conocimiento, yoga, servicio y dharna, de esas cuatro, la más retadora para los brahmins es la del recuerdo y luego el dharna, el inculcar. Pero el servicio y el conocimiento son tan poderosos. Pero Baba quiere el balance en las cuatro asignaturas y solo entonces uno puede reclamar su estatus. Por tanto, la Murli de hoy tiene mucho, porque Man Manabhav es muy sencillo. Nada es difícil, ha sido así. El recuerdo del Baba es natural. ¿Y yo qué es lo que necesito hacer? Hacer esfuerzos en la conciencia del alma. Y con eso, con la conciencia natural del alma, los esfuerzos se hacen y el recuerdo está ahí. Así que solo tengo que trabajar en un punto y luego todo empieza a venir y puede tener el equilibrio en las cuatro asignaturas. Cuando yo estaba muy joven y llegué a Baba, tenía 13 años y en tan solo 4 meses la familia Lokik, mis padres y los cuatro hermanos y hermanas llegamos a Madhuban, fuimos a Madhuban. Eso fue en 1974. No le entendí el mes, creo que noviembre. Todos estaban tan emocionados que la primera familia de África iba a llegar a Madhuban, ¿no? Entonces, Shilu, Vedanti, todos seguían diciendo, ay, vas a Madhuban, vas a Madhuban. Y decían que nosotros éramos muy afortunados. Pero nuestra vida había sido siempre en África, no habíamos vivido en India. Entonces nos preguntábamos cómo sería Madhuban, y especialmente yo, ¿no? Yo me hacía esa pregunta. Y tenía una memoria de India que era como muy dura, ¿no? Muy difícil. Cuando yo tenía 6 años, éramos 3 hermanos con mi mamá. En la vida lo que su papá estaba en algo de negocios. Entonces, cuando llegamos a Bombay, yo estaba tan asustada con el ruido y con el calor. Y luego con la hermanita de 6 meses, ella no tenía la vacuna de la fiebre amarilla. Entonces no nos dejaron entrar a India. La gente en África, los doctores no le permiten a un bebé de esa edad en África tener esa vacuna. Entonces, esa fue, estábamos en cuarentena y esa fue la primera vez que yo escuché esa palabra. Entonces, cuando yo escuché lo que iba a pasar, que nos iban a llevar a cuarentena en Bombay, estuvimos ahí 10 días en la cuarentena. No nos permitieron salir afuera ni encontrarnos con nadie. Solo mi mamá podía salir y nos dejaba solos. Entonces yo creo que el drama nos puso en ese momento en un patio cuando éramos tan jóvenes.
encerrados en ese edificio, sin encontrarnos con nadie, sin salir y simplemente estando ahí. Por supuesto, no teníamos televisión, no había nada de eso en esos días. Entonces simplemente jugábamos en el edificio, en los corredores. Pero entonces luego, cuando a mí me dijeron que iba a ir a Madhuan, yo tenía esa imagen en mis memorias, ¿no? En esa cuarentena. Entonces, las daddies son... Cuando llegamos a Burrot en el tren, y una daddy vino a recogernos. Esa fue Buri Daddy, su deber, a Boli, creo. Ella tenía esa tarea de ir a comprar los vegetales. Buri Daddy. No creo que muchos de ustedes la conocieron. Entonces, ella en todo caso era una daddy muy dulce, muy amorosa. Y luego llegamos a Pandambaban. Solo estaba Pandambaban en esa época, ¿no? El Meditation Pool estaba bajo construcción, estaba siendo construido. Entonces la cabaña de Baba estaba ahí, la original, y el cuarto de Baba, donde se sientan las hermanas adelante, eso era lo único que había. Y donde están los sofás, ese era el baño de Brahma Baba. Entonces era un cuarto de Baba muy chiquito. Y luego nos encontramos con Dadiji y Manmohini Devi. Este es el mes de Manmohini Devi. Y Manmohini Devi fue conocida también como Gopi, porque su nombre era, el nombre Lokik era Gopi. Y ella llegó a Baba con su madre Lokik y su hermana menor. Entonces su hermana era Shil Dadi en Bombay y la madre era Queen Mother, un alma muy amorosa. Entonces nos encontramos con Queen Mother cuando llegamos ahí y luego fuimos a Madhuban. Y ella estaba tan feliz y ¿no? Entusiasmada. Van a ir a Madhuban. Entonces cualquiera que nos encontráramos, Ramesh Mai, Queen Mother, Usha Ben, la madre de Usha Ben, la madre Loki, todos estaban muy, muy felices. Y el amor por Madhuban, por esa tierra era tan profundo que yo pude sentir, por supuesto no podía imaginar que iba a estar como en una cuarentena, porque yo solo tenía esa imagen en mi mente, ¿no? Pero cuando llegué a Madhuban, ah, era, fue como un pequeño paraíso en la tierra. La gente viendo Gyan Sarovar, Shantivan, muchos otros edificios, ellos dicen, Madhuban es el paraíso. Pero Pandan Pavan era en ese momento muy sencillo, extremadamente sencillo. Y nuestra acomodación fue en Indraprash. Esa era la primera familia que estaba allí. Nosotros estábamos arriba. Y abajo, el- nosotros estuvimos ahí, toda la familia, ¿no? Y pudimos ver, podíamos ver la Torre de la Paz tan hermoso, se veía desde ahí. Y nos habían dicho que ese era el lugar de cremación de Brahma Baba, entonces que era un lugar como sagrado. Y luego en la cena estábamos sentados con todas las daddies. Todas estaban en ese momento en Madhuban, porque todas vivían ahí, ¿no? Shantamani Dadi, Manmohini Didi, Dadi, Ji, Prakashmani Didi, lo llamábamos Maka Dadi. Estaba Manohar Dadi, Ratan Mohini Dadi,
la mamá lo de Ratan Mohini, ¿no? Entonces estábamos teniendo ahí la cena. Entonces, viniendo de África, esa comida que estábamos teniendo era muy, muy distinta. Así que, de hecho, los platos, el plato, los, todo, todo era muy diferente para nosotros. Entonces, como que estábamos un poquito dudosos de comer todo eso, ¿no? Nuestros padres ahí insistiéndonos, pero nosotros los niños mirábamos esos platos, esa comida, no queríamos comerla, pero Man, Mohini se dio cuenta, pero ella era muy, muy inteligente, ¿no? Y ella le preguntó a mi mamá, los niños no están comiendo la comida, y ella dijo, entonces le dijo, ella, Didi, ellos van a comer. Nosotros no entendíamos ni una palabra en hindi, y por eso mi mamá nos dijo, Didi les está mirando y ustedes no están comiendo. Y nosotros solíamos tener pan siempre, pero ya en esa época no había pan. No queríamos esa leche, no sé cuál es, a la de búfalo. Y Daddy nos veía, ¿no? Y no comíamos, no queríamos comer nada de ese plato. Y entonces Didi tan dulce le dijo a mi mamá, ah, Kaki le decía, y eso significa tía. Entonces le dijo Kaki, ve a la cocina. Había una cocina chiquita en esos días donde había el departamento de Tolis, por ahí, por ahí cerquita. Entonces ahí había una cocinita, y imagínense, y era como de esa de leña. Y a pesar de eso, le dijo, bueno, mira, cocina algo para los niños. Entonces en Maduan no solo había personas mayores, no solo se respetaba a las personas mayores, sino que todo el mundo era respetado y aceptado. Entonces mi mamá cogió papas, las peló, hizo papas fritas. Eso fue lo más fácil que ella pudo hacer en ese momento. Y luego estábamos esperando tener la salsa de tomate. Y la mamá les dijo, bueno, coman, no tienen todo eso aquí, ya. Entonces comimos. Pero Didi y Daddy, ambas, fueron tan dulces. Al siguiente día, ella le dijeron a los hermanos comprar, comprar, no sé, como Coca-Cola, no sé, y pan. Entonces mi mamá sabía que nosotros no conocíamos la importancia del Dharma. Entonces, no, estábamos en Indra Prash y Ramslok Bhai estaba haciendo el servicio ahí. Él estaba como a cargo. Entonces puso una mesita, unas sillas, el mantel, y puso el pan, la bebida y las papas fritas, y disfrutamos tanto. No sabíamos que era la primera vez que esas cosas estaban siendo puestas en la mesa de la Yaya, ¿y se imaginan? Pero yo hoy me siento muy honrada de que Didi pudo ver qué calidad de almas eran estas, todos nosotros, y ella nos sostuvo, no con los puntos de conocimiento y darnos, sino con amor y cuidado hacia los niños. Ellos nunca nos vieron como niños pequeños, ellos nos vieron como Mahatmas, grandes almas. Y yo recuerdo eso tan vivamente. Esa era la primera vez que eso llegaba a la Yagya. Y ellos nunca sintieron que era como romper la ley o el sistema de la Yagya, sino que sintieron que estaban nutriendo
a las futuras almas serviciales. Y todos los cuatro, nosotros, todos los niños, cada uno cogió un camino diferente. Yo dediqué mi vida a la Jackie en el servicio. Mi hermano es un businessman. Mi hermana está en su familia y ha hecho muchos programas. La habrán visto muchas veces en Madua. Ellos solían venir a Madua, solían venir 2 veces, a Madua 2 veces, pero cada uno es numérico en servir a Baba, de los cuatro, ¿sí? Y eso fue una cosa que yo me di cuenta de aquellos días hasta hoy. Y lo otro, la ceremonia del anillo no era como, no, como se hace hoy, ¿no? Que se anuncia y van a este lugar, a este auditorio y tienen el anillo, la llave, no. En esa época era tan distinto. Uno siempre iba al room, decía buen día, buenas noches, y cuando ella se sentía como inspirada, ella cogía el anillo y te lo ponía. Entonces, la primera vez que fuimos, entonces Didi puso un anillo de oro en mi mamá y en mi papá en las manos. Y nos dio los de plata. Nosotros estábamos tan felices ni nos dimos cuenta de eso, ¿no? Estábamos tan felices que también tuvimos un anillo de baba. Y ella dijo, ahora ustedes comprométanse en forjar esa relación con Dios. Y estábamos nosotros, sí, tan felices. Así que es así como Madhuban empezó esto. Y toda la imagen de Madhuban se transformó completamente en mí. Y yo lo amé. Se refiere a Manmohini Didi, Buddy. Entonces, así fue como pasamos 2 semanas en Madhuban. Y luego viajamos toda India. En aquellos días no le entendía, no sé qué había en Bharat. Había más o menos 200 centros en India, en Bharat. Entonces fuimos a algunos pequeños en unos pueblos, porque mi papá quería encontrarse con la familia, entonces estuvimos así viajando. Y luego, entonces fuimos a noviembre a Madhuban y luego fuimos a visitar la familia y en enero regresamos a Madhuban. Y en ese momento nos íbamos a encontrar con Bapdada y Dadi Prakashmani y Manmohini Didi organizaron un encuentro personal. Y ahí Dadi Gulsar fue invitada porque no es como ahora que tenemos la temporada. No, no era así. Entonces, Dadi a Gulsar la invitaron de Delhi para venir especialmente para nosotros. Entonces había una familia desde Leicester, creo que, y nosotros. Y todos nosotros, la familia, estábamos sentados en el cuarto de Baba, donde, donde está en Pandan ese sofá, ese cojincito lo tenían ahí. Entonces nos sentamos y meditamos. Entonces estábamos sentados en el piso y ella, creo, estaba traduciendo para nosotros, porque nosotros no podíamos entender hindi, ¿no? Entonces nos encontramos con Bapdada, todas las daddies ahí y estos 3 hermanos senior, Nirbhaya Bhai, Kishore Dada y Vishwar Kishore Dada, y todos nosotros. Y Bapdada nos encontró personalmente durante un tiempo largo. Una vez más, no sabíamos nosotros.
que este no era el sistema de la Yagya, era la primera vez que se hacía así. Y esta primera vez de la cuestión de la comida y luego el encuentro con Babdada y las dadis estaban todas sentadas con nosotros y las dadis estaban como haciendo chistes, ¿no? Oh, cuando escuchamos que Ushaben dijo que cuando escuchamos que esta familia venía de África, pensamos que eran africanos, eran locales, ¿no? Pero ustedes son muy hindúes. Entonces mi papá les explicó que Daddy Prakashmani, Aman Mohini Didi, les dijo, en África tenemos toda clase de personas, aunque nacimos allí, pero nuestros ancestros son de India, pero no hemos estado expuestos a la India. Incluso en las tierras extranjeras tenemos todos los colores, tipos de personas, no, de razas, digamos. Y los sanskaris, los hábitos, el idioma, todo. Pero no, ellos no tenían ni idea de eso antes de esto, ¿no? Los daddies, las daddies. Entonces estaban muy felices de ver a la primera familia de África. Esa fue mi familia Lokik. Y fuimos muy especialmente cuidados por las daddies. Y Daddy Yankee siempre solía decir, todos ustedes han recibido la forma del sostenimiento, la nueva creación, no, perdón. Muchos no han recibido ese sostenimiento, así que es nuestro deber de aquellos que hemos recibido ese sostenimiento directo de sostener a la nueva creación con todo ese amor y respeto. Y amor incondicional y respeto es muy importante. Y siempre siento que organizar programas de servicio, charlas públicas, programas, lo que sea que ustedes hagan, retiros, está el sostenimiento. Esa es la parte del sostenimiento. Entonces, una vez en la Yagya fue crear los hijos de Baba, pero ahora yo siento que crear los hijos de Baba es importante, pero más que eso, el sostenimiento es muy importante, muy importante. Y entonces Manmohini Didi, ella no fue para inauguraciones, no hizo ese tipo de cosas. Makashmani, Daddy Yankee, sí, pero Manmohini Didi fue una pura estudiante de Dios y nada más. Ella fue una madre muy cuidadosa. Una madre no solamente cuida, no solo te da amor, pero, sino que una madre también te enseña. Ella fue la primera profesora en la vida de nosotros como estudiantes. Ella nos enseñó, nos corrigió, nos paraba y nos mostraba cómo tener. Y ella fue así, Manmohini Didi. Ahora ya saben cómo se le dice Bari Didi, creo. Ella era una madre. Nos nutría mucho. Les voy a dar un ejemplo. Una vez en ella nunca solía leer la Murli en clase. Ella solía tomar notas. Daddy Prakashmani era la que leía la Murli. Primero Brahma el carruaje. Cuando él dejó el cuerpo, entonces Prakashmani, Daddy leía la Murli cada día. Pero Didier hacía muchas notas, tomaba muchos puntos y luego ella hacía preguntas y respuestas, ¿no?
Ella fue una estudiante divina y un día en la Murli, yo no tenía ni idea porque estaba en hindi y no podía entender mucho, pero Dadi Prakashmani y Barididi Manmohini dijeron a Boli Dadi, la que lideraba la cocina, que ellos querían compartir un toli que Brahma solía dar, compartir con todos en la yagya, para todos en la yagya, ¿no? Y entonces nosotros no teníamos ni idea qué era eso, pero ellas estaban sentadas cerca de la Torre de la Paz y tenían esas, no, esas como estufitas, creo. Y la hermana, y había hermanas, dos hermanas que estaban haciendo chapatis. Y Didi y Daddy estaban sentadas, estaban sentados ahí en Mura, que no sé qué es, y iban a compartir rotis calientes con azúcar y mantequilla hecha en casa y las nueces. Y todos estábamos así en una filita y era un poquito, un chapati tan chiquito como eso que ellas así, que ella mostró en la mano. Y los ponían bien calientes, le ponían ahí un poco de mantequilla, le ponían azúcar y las almendras, nueces y luego la cogían y te lo ponían directo en la boca. Yo también estaba en la fila, por supuesto, y porque yo había venido de África, daddies y tidis me veían todo el tiempo y yo no me imaginaba cómo comer eso, ¿no? Y yo como que no quería. Y yo estaba tratando de evitarlo, pero no podía, porque había tanta gente ahí, como nihuasis, ¿no? Y, y solamente unos poquitos de nosotros que no éramos nihuasis, ¿no? Entonces, todos los ojos estaban en nosotros. Y cuando llegó mi turno, y luego yo me incliné para comerlo, cuando Didi iba a poner eso en mi boca, ese chapati así en mi boca, yo estaba recordando a Baba, porque yo no quería que esa mantequilla estuviera en mi boca, pero Didi supo. Entonces Didi dijo, vas a disfrutarlo mucho. Pero luego así, yo ni me di cuenta después que estaba comiendo mantequilla, porque era tan bueno, tan delicioso. Esa era la primera vez que yo comía eso y nunca pasó otra vez. Yo no sé si pasó en la llaga otra vez cuando yo no estaba allí, pero esa fue la primera vez y la última vez que yo tuve eso, ¿no? Que comí eso ahí. Pero Didi supo que yo no la iba no me iba a gustar mucho, ¿no? Porque ella la vez anterior que había ido, ella se dio cuenta de mí. Pero en todo caso, todo esto nos hizo mucho más maduros y instrumentos, ¿no? Entonces, para volvernos Grammys poderosos e instrumentos especiales, no tenemos que sentarnos por horas, horas, horas en el cuarto de Baba o simplemente estudiar, estudiar y estudiar la Murli. Pero lo que tenemos que hacer, cualquier cosa que hagamos, sea servicio, conocimiento y Murli, sea tapacia, lo que sea que hagamos, háganlo del corazón. Lo harán del corazón y entonces será muy efectivo. Y yo creo que cuando estaba tan joven, el corazón era tan puro e inocente, simplemente todo iba muy fácilmente. Es, y esa fue la segunda vez que yo estuve en Madhya, ¿no? Fue un tiempo de 4 meses más o menos. La primera vez que yo fui con mis padres, yo no sabía esto, no sabía esto, no sabía aquello, ¿no? Porque no teníamos mucho tiempo en Guián, eran mis papás, pues, los que más. Pero la segunda vez que hubo esta realización de tener a Dios, de encontrarme a Dios, recibir las bendiciones, estoy haciendo mi fortuna, que es la tapacia.
Entonces yo regresé a Maduven. Mi papá me llevó y me dejó. Era mi época de vacaciones escolares. Y yo fui a decirle buenos días a Didi. Y imagínense lo que ella hizo. Me llamó, ve, Prativa, y quitó mi anillo de plata y puso este anillo. Yo estaba en conocimiento de 51 años, y entonces este anillo de 50, tiene 51 años. Y en ese momento ellos no hacían anillos para niños en esa época, entonces era muy grande para mí ese anillo. Entonces Mamojini, Didi llamó a Sister Lashu y le dijo, "Ah, ¿puedes ponerle por favor un lacito a este anillo?" Le dijo a ella, porque así el anillo no se va a caer y tú no te vas a caer tampoco por eso, ¿no? Entonces le puso el lacito y ahí me puso al anillo y ahí me lo puso. Y desde ese día hasta hoy es el mismo anillo. Se ha roto dos, tres veces y alguien me dijo, este es un anillo muy débil, deja ese y te vamos a dar uno nuevo, fuerte, ¿no? Le dijo una de las hermanas seniors y ella dijo, no, no quiero un anillo de oro más fuerte, yo solo quiero que este me lo reparen y yo no lo voy a cambiar por nada, aunque me das otro y yo, no, pero yo no quiero. Tiene que ser este reparado y yo solo voy a usar ese anillo. Entonces, no es el valor de la cosa, sino el valor de con qué se dio, cómo se dio. Didi vio algo en el alma que inmediatamente puso ese anillo en mí. Y cuando mi padre estaba regresando a África, estaba mi hermana, mi hermano, mi otra hermana, ¿no? Estaban sus hermanos. Esa otra hermana de ella tenía como 8 o 10 años y Didi le envió un anillo que ella podía usar. Este es el primer anillo de oro hecho para niños y se lo llevó, se lo mandó a la hermanita de ella. Entonces ella también recibió. Mientras que los dos hermanos mantenían el mismo anillo de plata. Y ellos dos empezaron una familia, aunque estaban con Baba, pero en un nivel diferente, ¿no? Y mi hermana ha estado sirviendo con las palabras, el alma y la vida, mientras que los dos hermanos así ha sido el servicio de las hermanas, mientras que la de los dos hermanos, diferente, ¿no? Entonces tienen sus propios negocios, tienen su familia, los hermanos, hombres, sus hijos, pero ellos en su propia forma están con la yagya. Entonces las dadis, y Didi pudieron ver las almas y reconocerlas. Y en nuestra familia nunca, jamás reaccionó ante esa situación o nunca han cuestionado por qué a mis hermanas les dieron esto y a nosotros no. Nadie, porque pudimos entender el sistema de la yagya, el reconocimiento. Nadie peleó, se cuestionó. Y ahora yo veo en Madhuban que la gente dice, "Ay, yo quiero tal cosa, quiero tal otra", ¿no? Con pequeñas cosas materialistas, pero debemos entender de que cuando Baba o la Yagya te reconocen, tú recibes las cosas sobre ese nivel. Entonces no es una categoría, no es un estatus, es la calidad del alma. No que no puedas, no es que no tengas no seas una buena calidad, sino que
Hay una medida para progresar, hay un margen para hacer esfuerzos. Entonces, no vayan, por favor, no entren en esos detalles. No tienen que hacerlo. Pero esa era la especialidad de Didi. Después de que ella dejó, las cosas, dejó el cuerpo, las cosas empezaron a cambiar, los números se incrementaron en la Yaya, la empezó a hacer la temporada más, cada vez más grande, muchas almas empezaron a venir. Entonces, claro, ya se empezó la cosa más técnica, ¿no? Por obvias razones. Por favor, vengan a tal hora, para tal lugar, para su regalo, para la ceremonia del anillo y cosas así. Que también no está mal, ¿no? Porque pertenece a la yagya. Sino, no podemos comparar el bati de Karachi con el panda, con el de Panda Brahman, luego con Shantivalo y Ansarovar. Cada lugar tiene su propia especialidad. Hay una canción, la dijo en hindi. Aquellos días eran muy encantadores y estos también son muy encantadores. Om Shanti.